Circuitos eléctricos en corriente continua. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Grete Miranda del segundo A1. El objetivo de este video es determinar los parámetros eléctricos, voltaje, corriente y resistencia en circuitos de corriente continua mediante ley de Ohm. Resolución de circuitos en corriente continua mediante ley de Ohm. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos necesarios para que se establezca una corriente eléctrica. Tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto. El circuito serie, la corriente que fluye en el circuito es igual en todos sus elementos. En paralelo, la tensión en los elementos es la misma y la corriente se divide. Mixto, es la combinación de los circuitos tipo serie y paralelo. Ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional, el voltaje a tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Serie. Se conecta la salida de R1 con la entrada de R2. Paralelo. Se conecta el inicio de R1 con el inicio de R2 y el final de R1 con el fin de R2. Las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este ejercicio van a ser las siguientes. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Para sacar la resistencia equivalente en serie es igual a la suma de todas sus resistencias en serie. Resistencia equivalente en paralelo es igual a la multiplicación de todas sus resistencias dividido por la suma de todas sus resistencias. Bien, el ejercicio a resolver nos pide lo siguiente. Dado el circuito de la figura donde R1 es igual a 2 ohmios, R2 es igual a 20 ohmios, R3 es igual a 20 ohmios, R4 es igual a 4 ohmios, R5 es igual a 5 ohmios, R6 es igual a 10 ohmios, R7 es igual a 5 ohmios, R8 es igual a 1.5 ohmios y R9 es igual a 2 ohmios. Calcular la resistencia total o equivalente, la intensidad total, intensidades parciales, voltajes parciales de cada resistencia. Entonces pasaremos a realizarlo. El procedimiento. El primer paso es identificar los tipos de circuitos que tenemos. Encontramos dos posibles elementos conectados en paralelo, tres resistencias, R2, R3 y R4, y dos en paralelo que es R8 y R7. Bien, entonces para sacar la resistencia equivalente 1, que son estas tres resistencias de aquí, las ponemos con la fórmula de acá, y la resistencia equivalente de esta es 2.857 ohmios. Entonces con la fórmula de acá, para sacar la resistencia equivalente 2 nos sale 1.153 ohmios. Nos queda la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. Entonces aquí podemos observar tres resistencias en serie, R5, R6 y la resistencia equivalente 2. Hacemos la suma de las siguientes y nos sale 16.153 ohmios. Entonces nos queda aquí dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 3. Y estas forman la resistencia equivalente 4, quedándome 2.427 ohmios. Bien, entonces nos queda la resistencia equivalente 4, la resistencia 1 y la resistencia 9, y todas estas de aquí están en serie. Entonces pasamos a sumarlas y quedaría 6.427 ohmios, que sería la resistencia equivalente total del circuito. Bien, entonces para sacar la intensidad total que nos pedía el ejercicio, es igual a voltaje sobre resistencia, que sería el voltaje de la fuente, que son los 4 voltios, sobre la resistencia equivalente, que nos salió 6.427 ohmios. Entonces nos queda 622.874 miliamperios, que esta sería la intensidad total del circuito. Bien, entonces partimos del circuito más pequeñito y empezamos a abrir. Como estas tres resistencias están en serie, la corriente es la misma. Y la corriente sería 622.374 miliamperios. Entonces, para sacar los voltajes de cada resistencia, en este caso sería de R1, de la resistencia equivalente 4 y de R9, aplicamos ley de Ohm y multiplicamos el voltaje de la resistencia
El voltaje de la resistencia 1 es igual a intensidad de la resistencia 1, que es la que tenemos por acá, por el valor de la resistencia 1, que son las 2 ohmios. Procedemos a sacar el voltaje de la resistencia equivalente 4, que también sería la intensidad de la resistencia 4 por la resistencia 4, y nos da 1.51 voltios. Procedemos a sacar el voltaje de la resistencia 9, que sería igual intensidad de la resistencia 9 por la resistencia 9, que me da 1.244 voltios. Y aquí tenemos los datos y se lo cogemos y multiplicamos. La resistencia equivalente 4 se puede decir que proviene de dos resistencias en paralelo, de la resistencia equivalente 1 y de la resistencia equivalente 3. Y como están en paralelo, nos llevamos el voltaje, que es 1.51 voltios. Y por la resistencia equivalente 1, que es 2.857 ohmios. Para sacar la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, que sería el 1.51 dividido por el 2.85 ohmios, dándonos como resultado 528.702 miliamperios. Luego procedemos a sacar la intensidad de la resistencia equivalente 3, que tenemos por acá. Esto de aquí vale 16.153 ohmios y tiene un voltaje de 1.51 voltios. Lo mismo que la resistencia equivalente 1, ya que están en paralelo. Y esto como resultado me da 93.481 miliamperios. La resistencia equivalente 3 provenía de R5, R6 y la resistencia equivalente 2, que son 3 resistencias en serie y por lo tanto tienen la misma corriente. Como podemos observar aquí, R5, la resistencia equivalente 2 y la resistencia 6. Y esto de aquí multiplicamos por el valor de sus resistencias: 5 ohmios, 1.153 ohmios y 10 ohmios, dándonos 467.405 milivoltios. El voltaje de la resistencia equivalente 2 es 107.783 milivoltios y el voltaje de la resistencia 6 es 934.81 milivoltios. Entonces lo seguimos abriendo y la resistencia equivalente 1, que era en la parte de acá, proviene de 3 resistencias en paralelo, y la resistencia equivalente 2 proviene de 2 resistencias en paralelo, y esto quiere decir que tienen el mismo voltaje. Entonces procedemos a sacar la intensidad o corriente, que sería el voltaje de la resistencia 7, que es 100.7783 milivoltios, y los 5 ohmios que tenemos de valor de la resistencia. Esto lo dividimos y nos sale 21.556 miliamperios. Bien, la resistencia 8 vale 1.5 ohmios y el voltaje de la resistencia 8 es 107.783. Esto de aquí dividimos y nos sale 71.855 miliamperios. Pasamos a calcular lo que está dentro de la resistencia equivalente 1, que serían los voltajes del voltaje de la resistencia 2, de la resistencia 3 y de la resistencia 4, que nos da 1.51 voltios. La resistencia 2 vale 20 ohmios, el voltaje es 1.51 voltios, entonces sacamos la intensidad, que sería de dividir, y nos sale 75.5 miliamperios. Tenemos la resistencia 3 y el voltaje de la resistencia 3, igualmente dividimos y nos da un valor de 75.5 miliamperios. Igual que la resistencia 4, que es igual a 4 ohmios, el voltaje es 1.51 voltios, dividimos y nos da 377.5 miliamperios. Y entonces sacamos una tabla y aquí nos da todos los resultados, o sea, recogiéndolos. Y así damos por finalizado este video y este ejercicio.